Hola, nosotros somos New Newton. Team y el día de hoy vamos a hablar mucho acerca de lo que es la cosmovisión maya, cómo esta diversidad de esta gran cultura que aún habita el día de hoy en estas regiones, pues más que nada vamos a hablar sobre su religión, su cosmología, su cosmovisión, toda su cultura, la naturaleza que convive con esta misma cultura, ¿verdad, Sí, Octavio? claro que sí, es un tema muy importante y muy rico, además de mencionar que es vasto, un Sí. tema que pues a pesar de todos los años que pues ya habitó en nuestro planeta, sigue estando tan vigente, ¿no crees? Sí, claro, o sea, es una cultura que hasta el día de hoy se mantiene intacta, porque Intacto. tenemos gente con gran diversidad cultural en este espacio, pero así Y como sobre hay todo gente, en esta parte peninsular que fue donde los mayas hicieron como que ese gran auge, ¿no? Aquí sí, se vivió todo, parte de Quintana Roo, parte del sur, en Yucatán, por ejemplo. Hubieron templos muy importantes, igual sin mencionar la zona centro, donde igual estuvieron pues nativos mayas sí, habitando. sí, claro, y la cultura maya ha sido una de las pocas que han hecho grandes avances científicos a En nuestra cuanto a sociedad. astronomía, yo considero que fueron unos genios astronómicos, ¿sabes? O Sí, sea, ¿cómo es que a pesar de tener tan poca tecnología, a ujú, comparación de lo que hoy en día ya tenemos, ellos sabían meramente todo ese movimiento de los planetas, ¿no? Además de sí, de la elaboración de sus calendarios que son tan complejos, la sí, elaboración de sus claro. calendarios, lo que ello significaba, pues, los astros, ¿no? Sí, O cómo sea, hacían las investigaciones de las la estrellas, los arquitectura planetas. de sus mismas construcciones eran igual a través de todo ese sentido astronómico. Sí. La pirámide de Kukulcán, por ejemplo, la tenían fabricada específicamente para poder ver ese fenómeno, pues, muy conocido que se llama se hace cada 21 de marzo, si no me Ajá, la equivoco, la bajada bajada de la de la serpiente serpiente del dios emplumada. Kukulcán. Ajá, claro, Claro, y esa es una de las grandes exposiciones más importantes mayas que tenemos hasta el día de hoy, claro que sí. porque hasta el día de hoy sigue vigente. Entonces, es algo que hasta los turistas el día de hoy pueden ir y vislumbrarse por la genialidad de lo que es esa construcción en general, ¿no? Sí, Además, es una cultura que no se ha muerto gracias a sus avances. O sea, a lo que verdaderamente ha trascendido, sí también a se lo ha que ha trascendido. actualizado tanto a la comunidad, no dejando sus raíces de lado y siempre siendo fiel a su cultura, pero también se ha actualizado a lo moderno, ¿sabes? O sea, ya no es solo la cultura cerrados como otras culturas que conocemos aquí en México, Sí, porque la claramente. lengua Vigente, y es sigue una de las vigente. lenguas que más se Más se hablan hablan en en el la día parte de hoy. peninsular al menos, y sabemos, Sí, y nosotros, o sea, nosotros vivimos en una zona peninsular donde fue habitada por los mayas, ¿eh? O sí, sea, claro. es Sí, y hasta el impresionante. día de hoy se hacen las bodas, se hacen los Las ceremonias, por ejemplo, bautizos. todavía siguen vigentes las Sí, ceremonias mayas, rindiendo tributo a sus dioses, a sí, lo que fue sus claro. dioses y a toda esta cosmovisión que ellos tenían, porque los mayas tenían esta cosmovisión y supersticiones, porque también no eran los que pues, tenían la verdad absoluta. Sí, claro. Era meramente interpretación de ellos propios. Era propia tanto, era un pensamiento muy propio, pero pues sí tenía muchos, Pero es que además esa cosmovisión igual se regía por todos sus dioses, los cosmos, el los cosmos, la dioses. alineación de los planetas, de ahí Sí, la creación de sus calendarios, que eran muy sí, complejos a lo que hoy es un calendario. sí. En Tulum, por ejemplo, la vez que fui, está muy bonito, o sea, y tiene igual un significado astronómico. Ujú, No recuerdo muy bien, pero la pirámide principal, que es el castillo, ujú. ahí hacían como eventos solares o acerca de de los solsticios y los Ajá, equinoccios. Ahí equinoccios. así como que era un observatorio, no como tal como ellos, pero más o menos. Sí, Es claro. impresionante, es impresionante. Debido a todos esos fenómenos, el día de hoy les traemos un invitado súper especial que nos va a Oh, hablar wow. acerca de todos esos temas sobre la cultura maya, ¿verdad? Claro, claro. Y bueno, déjenme presentarles a nuestro invitado especial. Bienvenido, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Cuéntenos un poco acerca de usted. Pues buenos días, mi nombre es Mario. Bueno, yo soy pintor, escultor, estudioso de los símbolos contemporáneos, de los símbolos antiguos, que están directamente ligados al crecimiento espiritual, al crecimiento interior, a la evolución espiritual,
a la eliminación del egoísmo. Claro, claro. Y fíjese que el día de hoy pues tenemos unas preguntas bastante interesantes porque queremos saber y hacerle conocer a a nuestra comunidad un poco más acerca de estos temas, ¿no? De la Sí, de la cultura cosmovisión y la maya. diversidad. Claro. Bueno, ¿le parece si empezamos un poco? Sí, sí, claro. Primeramente, denos una introducción sobre su historia de usted. ¿Cómo fue que inició en este tema de la sanación? Wow, pues es una historia de muchos años. Sin embargo, varios rasgos empezaron a aparecer cuando yo era niño, Ujú. que llegué a ver personas transparentes que me hablaban Ok. y yo pues yo no entendía, yo era niño, tenía como 3 años, 4 años. Ujú. También me llegaba, yo escuchaba una voz, no escuchaba, llego a escuchar una voz que me dice, tal persona va a tener este contratiempo o va a fallecer. Ok. Y entonces yo me preocupaba y de pronto fallecía la persona. No solo fatalidades, ¿no? También situaciones buenas. Ok. Entonces, con esto yo lo dejé como en el congelador, ¿no? En mi vida y me dediqué a hacer mis estudios normales como cualquier persona, pero de pronto en algún momento de mi vida vi que necesitaba replantearme, reconocerme, revisar y vi que siempre había estado en mi vida este Ujú. elemento eh, Este gráfico, vínculo espiritual, ¿no? Este espiritual, vínculo espiritual. sobrenatural, ¿sí? Y Y, entonces ah, vi que tenía que pasar algo. ok. ¿Y qué lo inspiró a seguir con esta práctica? O sea, ¿qué fue eso que lo motivó a seguir? Bueno, pues una necesidad de evolución interior, ¿no? Ok. Aunque suena, ay, qué bonito, quiero progresar. No, realmente cuando no evolucionas interiormente, Sí. parecería como que solito vas enredándote en tus propios conflictos. Ajá. Entonces tienes que buscar salir de tus conflictos, pero también desde una manera interior y también Sí. hay un exterior espiritual. Sí. Y entonces cuando supuse que en verdad había un mundo espiritual o un mundo dimensional de una manera directa y sobrenatural, dije, esto hay que investigarlo hasta llegar Ok. hasta donde sea, encontrar el porqué y los para qué de estas situaciones sobrenaturales o Ujú. espirituales. Y entonces se convirtió en una urgencia de investigar por qué, porque de pronto empecé como a vivir situaciones que yo veía y pensaba que eran paranormales y vi que quería llegar como al fondo de las cosas. Entonces dije, tengo que investigar y llegar y encontrar soluciones. Ok. ¿Cuánto tiempo es que lleva durante esta práctica? O sea, nos cuenta que desde los 4 años que usted es niño ve este tipo de cosas, pero profesionalmente, cuéntenos cuánto tiempo lleva. Bueno, enfocadamente, yo desde niño asistía como hasta las terapias, ¿no? Ok. Sí, sí, yo sí indagué y sí fui y me metí a la mezquita y estuve en la mezquita, fui a las religiones cristianas, estuve platicando con personas del judaísmo, Wow. del sufismo, del curanderismo, del espiritualismo, de la masonería, de la iglesia, de la iglesia, de los grupos carismáticos de la iglesia, y entonces pregunté qué era, dije, pues yo no voy a ir solo así, voy y pregunto. Entonces, cuando esto ya se convirtió en una necesidad, pues esto empezó pues hace unos 34 años. Ok, ya es un buen 34 tiempo, años ¿no? que incursiona en este medio, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Sí, Entonces, ahora pasando, pues bueno, tocando ahora el tema de la cultura maya, usted, sabemos que la naturaleza maya, pues, es muy rica y muy vasta. En cuanto a su arquitectura, ellos estaban, pues, estrictamente moldeados a, pues, el sistema astronómico, ¿no? ¿Qué piensa acerca de sus construcciones? ¿Tiene que ver con esto de la naturaleza, la espiritualidad? La Porque cosmología. sí, su cosmología. la palabra hermenéutica ya aparece desde los filósofos griegos. Sin embargo, desde las culturas prehispánicas, desde de nuestras amadas culturas maya, azteca, tolteca, todas ellas, Mexica. nos habla de una visión integral, integradora. Entonces, la parte espiritual,
la parte de quitar el egoísmo, la soberbia, ya aparece desde la relación con los astros, la relación de los símbolos, las edades, Sí, las casas, la arquitectura, el discurrir de los lenguajes, pues ya nos habla de formas, nos habla de sonidos que son desde más dulces, más amables. Entonces, toda la arquitectura nos está hablando de símbolos, de formas, de orden. Sí, las culturas, antes de la llegada de los españoles, nuestras culturas eran más ordenadas, sí, tanto en arquitecturas, la distribución urbana, eran ordenadas respecto a los estatus, a las funciones sociales. sí. Entonces todas eran representadas, significadas, pero todas las partes, éramos una naturaleza más de formas, tanto interiores, exteriores y espirituales. Entonces, la parte arquitectónica, pues de antemano hay el estudio, ¿no? Los temas del observatorio, los Claro. temas de la distribución de las pirámides en forma de un mapa, la altura de las pirámides, el ángulo que conforman las pirámides, el número de escalones, el número de nichos, el número de símbolos, el número de grabados, de relieves, de bajorrelieves. Todo eso es una conformación formal, matemática, que incluye la ciencia, incluye la naturaleza, incluye el desarrollo espiritual. Realmente sí es una arquitectura, hoy en la arquitectura se habla de una arquitectura emocional o de una arquitectura sensible o de una arquitectura hostil. Sin embargo, la arquitectura prehispánica se integraba al paisaje, ¿no? Las pirámides, pues sí se podemos referirnos que imitan un montículo, ¿no? O que se integran al paisaje de una manera, a diferencia de que el paisaje urbano actual, edificio se incorpora entre otro edificio y Sí, entre ya otro es muy cúmulo de funcional. casas, ¿no? Sin embargo, Claro. las plantas, hasta las plantas tienen una distribución aureática, ¿no? De forma, y entonces nuestras culturas tenían esa preocupación porque siempre estaban ligadas, no solo, incluso es interesante porque el Popol Vuh menciona, ya habla de la redondez, ¿no? Sí, De la Tierra. sí, 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 sí. claro. Y sin embargo, sin embargo, pues no solo es como los tiempos cíclicos, ¿no? Sino que hablan del tiempo desde distinta manera. Entonces, tanto lo arqueológico, lo Lo filosófico, lo ancestral también, ¿no? espiritual, todo lo ancestral, las plantas, pues habla de una manera más integradora de las personas que disociada como hoy la Entonces, vivimos mencionando ya culturalmente. eso, ¿usted siente o a su propia experiencia cree que en ese tiempo la naturaleza alineaba de forma más funcional una civilización a como es nuestros días o cómo lo ve desde su punto de vista? En nuestras culturas prehispánicas son animistas, es decir, que cada elemento, la planta, la piedra, los animales, los riscos, los ríos, tienen su estado anímico, su alma, tienen una cualidad como persona, como personalidad, Wow. un ser, una entidad, una energía, una propiedad, a diferencia de la cultura occidental en la que vivimos, pues se llega y corta los árboles, quita los montes, Ya es desaparece más, Claro. montañas, abre carreteras y está luchando con el hierro, el concreto contra la naturaleza y tapa la ciudad con Sí. banquetas y cemento. Entonces, no, acá la naturaleza es integral, es integral. Sí, es porque integral. es bien conocido, bueno, tengo entendido por varias personas cercanas a mí que tienen sus propios huertos porque están tratando de preservar todavía ese estilo de vida, ¿no? Más natural, más Más elemental. orgánico igual. Sí, claro. Y tengo entendido que igual la gente hasta para cortar una ramita de cualquier plantita que tengan, les piden permiso. ¿Cómo es eso? O sea, lo que usted nos dice, o sea, los objetos, Oh, todo ¿en serio? tiene un alma. Entonces, ¿cómo es que esto pasa? ¿Sucede? Bueno, sí, claro que sí. Tienen alguna Todos los energía, ¿no? elementos, sí, todas las plantas tienen una energía. Sí, tienen, todo es energía, todo es materia, ¿sí? Todo es materia, todo es energía.
hoy se ha descubierto que los árboles, las plantas se comunican a través de esa ramificación de hongos que Sí. es el micelio, ¿no? Que en Mm, forma de raíces, los bosques, las selvas están intercomunicados. Sí, Y que si un árbol siente, y entonces, o sea, sí hay esa parte. En la cultura occidental practicamos que no, que la planta es planta, la cortas, te la comes. En claro. las culturas anímicas, en animistas prehispánicas, es diferente, o sea, la planta tiene, incluso en Japón, ¿no? O sea, la planta tiene un respeto, el árbol tiene un respeto, Sí, ¿no? Entonces, las culturas prehispánicas tenían más respeto hacia como algo sagrado, por así había, decirlo. acá lo Sagrado. sagrado, lo sacro, era mayor, todo tenía su cualidad espiritual. La planta tenía una cualidad espiritual, el árbol, el río, ¿por qué? Porque al final del tema, pues todas las plantas pues tienen vida propia, tienen sí, su autonomía. Y también hay pues seres elementales, seres espirituales que viven en las geografías, en los lugares. O sea, sí, sí. sí, la comunicación y el respeto con la naturaleza sí era mucho mayor en las culturas Ah, prehispánicas. perfecto. Y desbordando un poco el tema para poder hablar de otras cosas, ¿usted en su disciplina ha usado plantas medicinales que tienen que ver con la cultura maya? ¿O ¿Ha hecho uso de la ha herbolaria? uso, ha uso, Ok, bueno, es muy interesante. Yo creo que nuestras culturas están fundidas. claro, Entonces todos comemos cilantro, Sí, manzanilla, sí, champiñones, algas, frutos, ¿no? Y sí. entonces todas estas pues son alimentos que son medicamentos. Ajá. También va teniendo sus propias historias. Obviamente magueyes, nopales, el yuca, maíz, ceiba, el cacao, el ¿no? cacao, El los cuatro cacao, claro que sí. pilares de la alimentación mexicana, que Sí, tomate, maíz, calabaza, Maíz, ¿no? calabaza, Y sí. entonces, de eso hemos alimentado los mexicanos. Y entonces, habla del tema del maíz, hablando del maíz que dice que se fabrican los hombres de Los maíz en primeros el hombres se Popol hicieron Vuh, ¿no? en el sí. Popol Vuh se ¿No? Y menciona eso, claro. entonces, cuando en la parte de la magia ritualística, de la magia de curación, se fabrican unos muñequitos con hojas de maíz. De maíz. Y entonces con eso se proceden a hacer las Sí, sanaciones, ¿no? Es claro, y como Órale. interesante. el maíz igual es el tesoro más grande que tiene la Pero cultura maya. es un símbolo maya muy ancestral, ¿no? Sí, Muy, Claro. Y sí, está muy efectivamente. padre eso, que claro, todos los sí. medicamentos que el día de hoy consumimos tan cotidianamente venga de una cultura que utiliza medicinalmente todas esas plantas naturales de una forma ancestral, Sí, así es. histórica, ¿no? Y Claro. bueno, cuéntanos un poco acerca del cacao, igual tenemos preguntas Pues sobre sí, de ello. hecho, vamos a tocar más a fondo el tema del cacao. De hecho, preparamos ahí algo, pero pues será después del corte comercial. Una sola mordida a un chocolate de Love Cacao te da energía y te reanima, ya que es un estimulador del sistema nervioso y de la circulación sanguínea gracias a su contenido de teobromina, cafeína y teofilina que activa la lucidez mental. ¿Sabías que la historia del chocolate se remonta al pueblo maya? 600 años antes de Cristo, los indios mayas descubrieron que una vez tostados los granos de cacao, liberan un aroma intenso y cautivador, al que llamaron árbol del cacao en referencia al dios Quetzalcóatl. Para los mayas, el grano de cacao servía como moneda unitaria y su peso valía en oro. Este alimento era considerado el dinero de la época, que funcionaba como medida para conocer el precio de otros alimentos y productos. Me imagino que te estás preguntando cómo el cacao puede pasar a ser chocolate. Pues rápidamente te platico cómo Love Cacao consigue el mejor chocolate. Las plantas de cacao se cosechan y se eligen aquellas que serán usadas para hacer el chocolate. Se eligen las que tienen las vainas de color amarillo. Luego de ser cosechadas,
cosechada sigue el quebrado. Mediante este se obtienen las semillas. Estas se envuelven y se colocan bajo sombra para que continúe su fermentación natural. Posteriormente se secan bajo el sol por unos días. En ese tiempo se suele mover los granos con rastrillo. Después de un tiempo se evalúan los granos para seleccionar aquellos que pasarán al proceso del tostado. Y este es el paso más importante, ya que el tostado permite que el sabor y el color de los granos se intensifique. Continuamos con el proceso de triturado y molienda, que puede durar varias horas y se realiza a una temperatura constante entre los 60 grados y los 80 grados. Del paso anterior se obtiene el licor del cacao, que se mezcla con manteca de cacao y otros elementos para producir el chocolate. La mezcla que se consigue pasa luego por un proceso de refinado para lograr obtener una pasta suave, lo que permite que mejore la textura del producto. Finalmente siguen los pasos del templado y enfriado para que pueda ser empacado y distribuido. Esta semilla es rica en flavonoides, en antioxidantes y por lo tanto su consumo puede tener varios beneficios para la salud, como mejorar el estado de ánimo, el flujo sanguíneo y regular el azúcar en la sangre. De igual manera previene la trombosis, presión arterial, entre muchas otras. Ahora que ya sabes cómo se produce el chocolate, puedes observar que no es nada fácil, pero en Love Cacao hacemos todo posible, pues nuestro chocolate no solamente está lleno de sabor, sino que también busca rendirle homenaje a los antiguos mayas, quienes al comenzar su día tomaban una taza de cacao amargo para empezar con mucha energía sus jornadas de trabajo. Recuerda que puedes encontrar Love Cacao en el Mercado 28, en el local número 11. Y si mencionas que nos viste en UTeam, te darán un 10% de descuento en cada compra. ¿Qué esperas para probarlo? ¡Vamos! ¡Vamos! Sí. Cristo sabe su nombre. Qué bonito. Dios sabe lo que necesitas. Dios sabe lo que quieres. Ay, qué bonito, ¿no? Dios te va a dar lo que necesitas. Oh, pues está padre, pues ya que me lo den. Y entonces dices, pero también, el de allá abajo te conoce también. Ay, Y Dios sabe tu santo. nombre. Y sabe lo que te gusta, sabe tus vicios y te los Las va a poner. tentaciones, Y claro. entonces, aguas, ¿no? Entonces decía, dice, además de que te conoce tus vicios, se te va Sí. a presentar en formas agradables. Entonces, en una de esas que a mí me estaba yendo como bien raro, estoy viendo cosas bien raras, sobrenaturales, soñé y entonces venía y me hablaba un ser malo. Y entonces, pero parecía un changuito, pero se parecía a mi perro, una mascotita que yo tuve. Entonces, así son esos seres, ¿no? O sea, Sí. entonces yo lo ¿Se vi, camufla? sí, se transforman. Entonces, yo lo veía como un perro, como un changuito, como un perro. Ajá. Y entonces yo le veía, bueno, pues, ¿qué quieres? Como que se quería como agradar. Entonces, sí, esos seres tratan de agradarte Wow, para que tú entonces les ya sigas, que ¿no? tocó esta parte que precisamente quería generarle una pregunta respecto a eso. O sea, yo tengo mi intriga, ¿no? De que qué tan cierto es de que un espectro o una deidad o ya sea en este caso un espíritu, todo ese, de todo ese tema espiritual, qué tan cierto, qué tan probable es que, así como bien nos dice, se muestre de manera diferente. O sea, terrenal y no de una forma no física. O Claro, sea, ¿es porque probable? Bueno, de antemano que no son corpóreos porque son de otra dimensión. Claro. como nos Son de mencionaba, otra vienen del dimensión. alma a la No, transformación claro, pero completa. es meramente a expectativa Ok, mía, ¿no? pues, pues los percibes, pero no los ves. Cuando tú desarrollas tu tercer ojo o tu videncia, que es Guau. la actividad de tus No. chakras, puedes ver el aura, puedes ver entidades, puedes verlos. No, hay personas que los ven a todo color. Yo realmente los veo un poquito diferentes, los Wow, veo en eso el ya es una sueño habilidad. y los veo en el sueño completitos, pero así en la vida real los veo como, yo, bueno, también veo con los ojos cerrados. Entonces en una ocasión pasó, estaba una persona frente a mí fue y me dijo, oiga, yo sé que usted tiene de estas videos, no sé qué, y yo agarré y la vi. Y entonces cerré los ojos, déjeme verla, ¿no? Y entonces la vi así con los ojos. Entonces en eso llegó un ser Ujú. rapidísimo corriendo desde ella y se Fulminante. sentó aquí enfrente de los dos en medio y yo lo vi, dije, "Pues", y la verdad dije, no le voy a hacer caso. Y Ajá. entonces llegó, se detuvo en lo que estábamos hablando y ¡pum! Volvió a arrancar. O sea, Wow. en internet hay Wow. unos seres así exactamente, ¿no? Entonces, es sorprendente. Realmente nunca esperas, no hay un catálogo, yo espero que no, un catálogo que diga así se ven las energías espirituales o así se ven los seres Es espirituales. casi Claro. incierto decir que haya, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay muchos testimonios, pero también al final de cuentas, si yo solo lo vi, para mí es cierto.
Mm, En veces otra persona dice, ¿lo viste? ¿Viste lo mismo que yo? Sí. Y entonces ya coinciden que vieron un cero, vieron una y sombra. hay una ¿Por qué? Porque hay reconfirmación, ¿no? personas, exacto. Comúnmente nosotros tratamos de comprobar. Y ya tocando este tema de todo esto de lo ancestral, en la parte maya creo que existen, no me van a dejar mentir, la parte, o bueno, estos niños juguetones que se llaman los aluches, ¿no? O sea, ¿usted ha tenido contacto con estos seres de que pues ya son como, Sí, son muy sí, juguetones y además, tienen particularidades, sí, porque al menos a mí me cuentan gente que es proveniente de el sur de nuestro, del península, de la península. Eso se ve más en Yucatán, sí, donde hacían acercamientos con los niños. Y también allá hacen como rituales, les ponen ofrendas y sí, a veces es impresionante porque tú dejabas en la noche frutas, dulces y al día siguiente ya no están. Entonces eso es como una manifestación de que sí existen. ¿Usted ha tenido ese contacto? A mí me parece muy sorprendente, la verdad. No he tenido la fortuna de ver una lucha. Pero usted No, cree que me sí súper encantaría. Practicábamos con una persona de Piste, precisamente, viste, que él era el guardián de la pirámide. Esta persona ya falleció. viste está después de Chichén, Entre ¿no? Chichén, Como a media hora de Chichén, ¿no? pasando Tienes que Chichén, pasar Chichén, claro. entonces era uno de los custodios de la pirámide. Y Wow. entonces decía que cuando ya empezaron a hacer las restauraciones, no las restauraciones, ya habían restaurado la pirámide, sino que iban a ponerle focos para ese show multicolor en la En la pirámide noche, ¿no? ajá, En la y noche, sí, está entonces muy padre. les desconectaban las lámparas, no prendían, total que no prendían las. Y tenemos aquí todas las historias de las pirámides que se deben de poner para que se puedan construir las avenidas o tramos de carretera, puentes. Ujú. Sí, realmente sí, las energías sí, sí Sí, existen, o sea, no wow, las qué podemos sorprendente. ver, no las podemos tocar. Hay personas que tienen esa cualidad, de esa materializar, dulzura, ¿no? no, esa cualidad de verlos como si fueran materia. Entonces, yo no los he visto, sin embargo, yo le tengo mucho respeto y Respeto, mucho claro, afecto, porque claro, así como nosotros venimos a invadir sus territorios, sí, así como nosotros somos seres humanos que llevamos una vida grande o pequeña, o exitosa o no tan exitosa, también pues son seres que están ahí, ¿no? Que los nieguen las culturas, las políticas, las religiones, o nuestra capacidad de ver que fuimos perdiendo y ya no creemos a veces ni en los sueños o ni soñamos, ¿no? Claro. Entonces, es importante ese respeto hacia los seres vivos, plantas, animales. sí, Entonces aquí sí que es un lugar que haya luces, que sí hay, Sí, y porque según yo, en sí partes hay. de, o bueno, a experiencias de amigos, familiares, siempre han comentado que son muy revoltosos y que a veces tienden a llegar a perder a las personas. No sí. sé qué tan Sí, cierto sea. A mí no me ha pasado y no quiero que me Sí, pase. pero claro, ante todo Y no el quiero que me respeto a pase. la cultura, la religión, la naturaleza con la que convivimos todos los días. Y pues más que nada, pues es eso, qué maravilla seguir con estas tradiciones, estas culturas. Es muy ahora basta. Sí, dicen la mitología maya, decimos, el término de mitología, pues bueno, nosotros observamos el mundo de acuerdo a nuestro occidentalismo, ¿no? Cómo nuestra cultura fue sustituida. Ahora aquí en la península, en el centro de México, pues sí fue una destrucción de la sí, cultura. civilización, Sin embargo, aquí en la cultura maya, en la zona peninsular, es menor, es sí, mucho menos. se Entonces, sigue allá en conservando. México, pues las pirámides están tapadas, ¿no? Y encima están las Sí, iglesias. Aquí, las pirámides están Se siguen tapadas preservando por la selva, por la ¿no? selva, Que es claro. como hasta más honroso, ¿no? Inclusive Que la hasta han selva encubre, descubierto ¿no? nuevas que no ¿No? tenían ni el conocimiento. Y entonces Sí. es muy interesante porque vivimos en identidades distintas, vivimos en identidades así, ¿no? Una transculturación, venimos de culturas de que nos extraen los temas mayas
y de pronto nos hacen un disfraz, un sincretismo, y Sí. entonces ya seguimos teniendo adoraciones donde era una pirámide central o algo, pero ya son adoraciones de la religión actual. Claro, pero todo se basa en que nosotros seguimos respetando y seguimos arraigados a nuestras raíces, o sea, ese es el punto clave. Y pues más que nada, eso sería todo por el día de hoy. Sí, creo que sería Muchísimas todo. gracias, Hemos señor abordado Mario. temas muy Gracias, interesantes. qué amable. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación a New Team. De verdad le agradecemos muchísimo que nos haya dado esta plática tan informativa, que para todo nuestro público, pues esperemos que les haya Y que sido para nuestra bastante generación no entretenido. son temas muy convencionales discutir. O sea, ya todo se está yendo de lado por estas nuevas tecnologías. Sí, Pero sin embargo, pues hay que seguir discutiendo y fortaleciendo estos temas que son de suma importancia, ¿no? Y sí, más la cultura maya, que es muy rica. sí, así es. Pues nos vemos en un siguiente episodio. Esto fue New Newton, Team. hasta la próxima. Chao.